¿Crees que es bueno o malo expresar tus emociones y sentimientos? ¿Qué te parece la idea de expresar tan tranquilamente cómo te sientes? ¿Qué estás experimentando? Hay mucha gente que no lo hace por temor a ser rechazados, porque piensan que no les van a comprender y al final todo eso lo guardan dentro. En este vídeo vas a descubrir varias de los problemas que ocurren cuando no somos capaces de liberar y de expresar cómo nos sentimos. También te voy a decir qué ventajas tiene y vas a poder aprender a cómo hacerlo de una manera mucho más saludable. Ya no solo para ti, también para esa gente a la cual le deberías de expresar tus emociones. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Espero que estés disfrutando al máximo de este día y que sobre todo estés fortaleciéndote mental y emocionalmente. Mi nombre es Ángel del Barrio, soy asesor experto en gestión emocional y escritor y autor de la trilogía. ¿Qué la tienes? Alma de Guerrero. Esta trilogía que ya está transformando la vida de muchísimas personas. ¿Que todavía no sabes dónde puedes adquirirla? Aquí en mi página web www.angeldelbarriomartinez.com. Así que no lo dudes más y sumérgete en más de 1200 páginas de crecimiento y desarrollo personal, de psicología cognitiva, de gestión emocional, porque solamente tú tienes las herramientas para hacer de tu vida la que deseas y mereces. No sé si lo sabías, pero es que no expresar nuestras emociones y sentimientos, cómo nos sentimos, el hecho de guardárnoslas, de no liberar esas emociones y sentimientos, pueden hacernos padecer ya no solo dolores físicos, ¿no? O trastornos, síndromes, no, también enfermedades graves, como la depresión, como el cáncer, que no lo digo yo, que hay estudios científicos que lo avalan. Nos pueden hacer ya no solo destruir nuestra autoestima, sino tener problemas a nivel, como ya te he dicho, anímico, también a nivel social o socioafectivo. Por lo tanto, es primordial que aprendas a expresar tus emociones y eso lo vas a ver en el vídeo de hoy. También quiero que, vamos a ver, yo cuando hablo del tema este de expresar las emociones, no me estoy refiriendo a la alexitimia. Y me dirás, Ángel, ¿qué es la alexitimia? Es la incapacidad que poseen algunas personas de poder expresar sus sentimientos y emociones. Hay mucha gente que las tachan a este tipo de personas que padecen este síndrome, las tachan de insensibles, de personas frías, calculadoras, de personas que carecen de empatía. Pero esta incapacidad se puede solucionar. Pero no me refiero a... Este vídeo no va dirigido a aquellas personas que tienen alexitimia. No. Este vídeo está hecho, configurado para personas que se guardan sus sentimientos, que se guardan sus emociones por temor a, como te he dicho al principio, de ser rechazados, temor a ser criticados, a ser juzgados, por miedo al qué dirán, a las opiniones de los demás. Y es que cuando tú no expresas tus emociones y sentimientos, tienes que saber que pueden ocurrirte una de estas cosas. Atiende. El hecho de no expresar cómo nos sentimos puede derivarse en, cuando me refiero a cómo nos sentimos, a las emociones como por ejemplo la ira, la rabia, el miedo, por ejemplo, o sentimientos como la frustración, sentimiento de inferioridad, sentimiento de culpabilidad, la envidia, los celos. Así que, de verdad, atiende. Lo primero que tenemos que saber es que el cuerpo somatiza todo lo que
sucede en nuestra vida. Y sobre todo todas esas emociones y sentimientos que no somos capaces de liberar. Porque cuando, por ejemplo, estamos en un sentimiento de tristeza profundo y no lo comprendemos, no sabemos el origen y no sabemos cómo gestionarlo, este sentimiento al final puede calar aquí hondo dentro de ti, se puede transformar en una depresión de caballo. Y ya no solo eso, sino que ya te he dicho que el cuerpo somatiza las emociones, los sentimientos. ¿Qué pasa? Que luego aparecen un montón de dolencias físicas, como ya te he dicho. Es verdad que pueden derivarse en enfermedades, sí, pero ostras. Piensa, por ejemplo, cuando llevas una situación de vida en la que te sientes muy estresado. Por aquí empiezas a sentir como que estás cargando una roca enorme y empiezan a aparecer un montón de dolores en esta zona. También suele aparecer la zona lumbar, cuando estás, cuando no eres capaz de procesar ya no solo tus emociones y sentimientos, sino la de tu familia, por ejemplo. Entonces al final te duele mucho esta zona lumbar, que es como si estuvieras cargando con el problema del resto de la gente, de tu gente, de tu entorno. Por eso es muy importante que aprendas a gestionar bien las emociones y sentimientos, porque si no, te van a controlar a ti. La segunda de las cosas que tienes que tener muy en cuenta, es decir, ¿qué sucede cuando no expresamos bien los sentimientos? Es que al final vamos a aislarnos del resto del mundo. Te voy a poner un ejemplo, y es que cuando tú no expresas que estás sintiendo celos, porque lo estás sintiendo, lo estás experimentando dentro de ti, ¿qué es lo que pasa? Que, ostras, te quedas tú ahí cerrado en tu burbuja y estás rumiando todo ese tipo de pensamientos que posiblemente no sean, no sean verdad. Así que tenemos que tener muy claro que tenemos que expresar las emociones. Otra de las consecuencias de no expresar las emociones son padecer, como ya te he dicho, ciertos tipos de trastornos como la ansiedad, el estrés, que se pueden transformar en enfermedades como la depresión. Hay que aprender a decir lo que uno siente. Luego vas a ver cómo lo puedes hacer. También, por ejemplo, nos sentimos mal a nivel mental y emocional. Nos sentimos mal con nosotros mismos cuando, cuando no le hemos contado a esa persona cómo nos sentíamos. Que teníamos, por ejemplo, miedo a perderla. Si estamos sintiendo esa emoción, tenemos que saber que es normal. Porque lo mismo, el hecho de expresar esa emoción, como es el miedo, nos puede ayudar a trascenderla, a gestionarla. Pero antes de darte las ventajas, estate atento a estas tres premisas súper importantes. Con respecto a las emociones, tenemos que saber, pero desde este mismo minuto, que son cosas que te cuento aquí, en la trilogía, no me las invento yo, están aquí toditas, tienes que saber que las emociones son como las nubes, que vienen y van. Y no pasa nada por sentir las emociones y los sentimientos, ¿vale? No pasa nada por sentir ira, rabia, porque a lo mejor te han quitado la plaza. Imagínate que estás para ascender en tu puesto de trabajo o para ocupar otro puesto en tu trabajo, ¿ok? Pues, ¿qué pasa? Que te quitan la plaza esa persona que encima no te cae ni bien. ¿Qué pasa? Que empieza a hervir dentro de ti, empiezas a sentir un montón de emociones y sentimientos como la ira, la venganza incluso, la rabia de que tú a lo mejor eres una persona más cualificada que esa persona a la cual le han dado el puesto, pero claro, como no lo expresas, te lo callas aquí dentro. Y eso, en el fondo, te está reconcomiendo, porque cuando tú lo sueltas, te liberas. Entonces tienes que comprender que las emociones van y vienen. La segunda de las cosas que quiero que comprendas es que las emociones tienen unos niveles de intensidad. Puede estar nivel leve, moderado, intenso, muy fuerte. ¿Entiendes un poco?
Entonces, no es lo mismo sentir algo de envidia, como puede ser, por ejemplo, imagínate, tu vecino que se ha comprado pues, un carrazo, y dices, joder, tío, y tienes una envidia a nivel moderado, leve moderado, que por ejemplo, pues como te he dicho, que le den ese puesto de trabajo a otra persona que tú crees que está menos preparada que tú, ese puesto de trabajo al que tú optabas, y que, ostras, sientas envidia, porque, pero envidia a nivel ya muy intenso, que digas, que te hace hasta incluso ni mirar a esa persona, o incluso mirarle mal, maldecirle. Entonces es muy importante saber qué intensidad, porque en base a eso vamos a poder analizar cómo gestionar bien las emociones y esos sentimientos que muchas veces nos estrangulan. Y la tercera de las premisas, que tienes que ser consciente de ella ya, es que no hay emociones ni buenas ni malas. Yo siempre lo digo, que las emociones no son ni negativas ni positivas, que no. Son sanas o insanas, saludables o no saludables. Es decir, lo que tienes que saber es que en base a cómo tú puedas gestionarla, a ese residuo emocional que va a quedar en ti, tú vas a poder etiquetarla como una emoción insana o una emoción saludable. Está claro que las saludables pues van más orientadas a la felicidad, a la alegría, a la motivación, al regocijo, a la dicha. O sea, emociones que nos alegran la vida, ¿no? Digamos, que son saludables para con nosotros. Ahora, también decimos que hay emociones insanas, como por ejemplo la envidia, los celos, la ira, todo este tipo de emociones, la frustración, el sentimiento de inferioridad, que son insanos, insaludables. Pero muchas veces unas pueden pasar de un bando a otro simplemente en cómo podamos gestionarlas. Porque digamos que esa frustración de que no te han podido dar ese puesto de trabajo te puede ayudar. Es decir, puede transformarse en saludable cuando uno mismo es capaz de procesarlo y decir, anclarse, digamos, emocionalmente en la frustración, en ese sentimiento, digamos, insano, o que hay gente que lo tacha de negativo, para apoyarnos en él y decir, bueno, pues a la próxima plaza que va a haber, esto me va a hacer que yo le meta muchas más ganas. ¿Comprendes un poquito? Bueno, vamos ya con las ventajas de poder, de expresar las emociones y sentimientos. ¿Estás preparada, preparado? ¿Sí? Vamos con ello. Por cierto, si te está gustando este vídeo, por favor, regálame un like, comenta aquí en comentarios qué te está pareciendo y suscríbete al canal, porque si no te vas a enterar de cuando suba un vídeo nuevo, y compártelo. Compártelo con aquellas personas a las que crees que le puede ayudar, porque compartir es vivir. Ventajas de expresar nuestras emociones hay, bueno, un montón, pero te voy a decir 5. La primera es que cuando uno expresa cómo se siente, se libera. Piénsalo, ¿cómo te sientes tú cuando le cuentas a ese ser querido que en el fondo, pues, te había sentado mal esa cosa que había hecho? ¿Verdad que te sientes mejor? ¿Más libre? ¿Sí? Ahí lo tienes. La segunda de las ventajas es que, al final, si tú expresas tus emociones y sentimientos, esa persona te puede ayudar. ¿Cuántas veces no hay situaciones en las que podemos llegar a sentir celos porque otra persona, pues, intenta tontear con nuestra pareja? ¿Te ha pasado alguna vez? Pues es un sentimiento un poco de, ostras, ¿no? Empezamos a sentir como que nos la va a robar, o un montón de pensamientos ahí irreales, irracionales totalmente. Pero, ostras, ¿qué pasa cuando tú se lo dices? Ostras, pues, le dices, mira, churri, pues que resulta que he sentido un poquito de celos, muchos celos, cuando he visto que esa persona se te acercaba, o que te tiraba los trastos. Ahora, si tú te lo comes, posiblemente esas emociones y sentimientos, los celos, se van a enquistar. Y luego, ¿qué pasa muchas veces? Que decimos, "Ah, mira cómo te miraba esa persona", y empezamos a reprochar, porque cuando hay reproches, las relaciones empiezan a desvanecerse. Otra de las, realmente, de las ventajas de por qué tienes que expresar tus emociones, es porque eso te va a ayudar a tener mejores relaciones más saludables.
Como por ejemplo, si tú le dices a tu mejor amigo, ostras, Pepito, pues no me ha gustado bien cómo me has tratado, ha sido mis sentimientos, muy posiblemente él lo reconozca y, venga, macho, no te lo tomes así y tal. ¿Entiendes un poco? Otra de las ventajas es, por ejemplo, que te va a ayudar a evitar malentendidos. Que sí, que sí. Que cuando uno expresa cómo se siente, porque la otra persona, es que a mí me ha pasado, no sé si te pasa a ti también, de que pues a lo mejor nos hemos enfadado por una tontería y nos lo hemos guardado dentro. Y a la mínima, ¡pam! Se la hemos puesto de manifiesto, ¿no? A esa persona. ¿Qué pasa? Pues que, ostras, esa persona en el fondo va a decir, ostras, ¿qué pasa? Que yo pensé que no había hecho nada, pero tú encima luego te enfadas y no me lo dices. Bueno, y ahí sería un movidón de los buenos. Entonces te evita a tener malentendidos. Y por último, otra de las ventajas es que mejora completamente nuestra salud, tanto física como mental y emocional. Es decir, nos sentimos muchísimo mejor cuando, ostras, le decimos a esa persona, madre mía, es que he tenido miedo de esta situación. O de que me dijeras esto o lo otro. Primero te va a venir esa liberación que te he dicho en la primera ventaja. Pero es que al final esto va a ayudarte a que te sientas mejor. Porque ya hemos visto que las emociones y sentimientos que no liberamos, el cuerpo las somatiza y las transforma en dolores físicos y hasta en enfermedades. Bueno, vamos ya a pasar a cómo puedes hacer, te voy a decir 5 claves para que empieces ya por ti mismo y desde hoy mismo a expresar cómo te sientes. La primera clave, la más sencilla de todas, dilo sin tapujos. Que sí, que no te vuelvas loco, no busques la manera perfecta de a ver cómo se lo puedo decir para que no. Dilo. Más vale expresarle cómo te sientes y cómo puedes empezar. Pues diciéndole, siento, y le dices la emoción, el sentimiento. He sentido celos, he sentido envidia, he sentido enfado. ¿Cuándo? Pero exprésalo, no te lo guardes, hazme caso. Porque eso se puede enquistar. La segunda de las claves es que por ti mismo, por ti misma, si no eres capaz de expresarlo, porque al principio te cuesta, porque esto al final se trabaja. Esto no es, venga, hoy lo voy a hacer y... No, 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 si ves que te cuesta, hay gente que sí lo puede hacer, que está más preparada a nivel mental y emocional, pero oye, si te cuesta no pasa nada. También puedes hacerlo por escrito. Se lo puedes entregar a esa persona o incluso no. Yo, por ejemplo, aquí en la trilogía te hablo de un ejercicio súper potente que es el ejercicio del perdón, que es escribir una carta a esa persona con la cual has tenido un conflicto. Imagínate que ya no te hablas con ella. Pues puede ser que estés somatizando algún dolor en tu cuerpo en base a ello. Y encima que no seas consciente. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo hacer? Escribir la carta del perdón. Esta carta al final te libera a ti. Ya no solo de esos pensamientos, de ese resentimiento, de ese rencor que muchas veces brota. No, 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 no. Te liberas incluso hasta de ese dolor físico o dolor emocional. Y vas a dejar de sufrir. Entonces, ponlo en práctica. Libérate con la carta. Hazme caso. Bueno, no me creas. Verifícalo y verás cómo funciona. Vamos a ir con la tercera. Cuando ya tú crees que vas cogiendo práctica, pues si ves que ya te estás soltando, pues ahora lo que te recomiendo es que lo hagas de una manera empática, es decir, ponte en la piel de la otra persona. Si yo, por ejemplo, a mí, si alguien, mi pareja sintiera celos por mí, es decir, ostras, Ángel, mira, siento celos por esto, a mí me gustaría que me lo dijera. O si ella se enfadara, o mi familia, si se enfadaran conmigo por algo, me gustaría que llegaran y me lo dijeran. Aunque sea de una manera empática o no, pero, ostras, tú pruébalo desde la empatía. Porque al final eso te va a ayudar increíblemente. La cuarta clave que te doy es que lo hagas en lugares adecuados. Busca lugares donde poder expresar de una manera mucho mejor tus emociones y sentimientos. Yo hace tiempo escuché que no es bueno discutir o enfadarse en la casa propia, en la vivienda.
en tu hogar. Porque las energías, esa energía que muchas veces, digamos que es un poco negativa, pues si no las sacamos del hogar, al final la vamos luego a notar después. ¿No te ha pasado alguna vez que has discutido con alguien en tu casa y luego te has sentido muy, muy mal? Es que esa energía necesita ser liberada. Por eso hay que buscar, por ejemplo, cuando tú tienes que hablar de algo muy importante con alguien y que puede dar lugar a conflictos, ostras, hazlo en la naturaleza, llévatelo a un parque y se lo explicas. Incluso, yo recomiendo mucho que las emociones como la ira, la rabia, todo ese tipo de emociones que nos dañan tanto muchas veces, ostras, bueno, no nos daña la emoción, nos daña cómo la procesamos. Entonces, lo que recomiendo es que vete a un sitio abierto, como por ejemplo puede ser una playa, el mar, un bosque. Saca tu ira dentro de ti, sácala. Verás cómo te sientes mejor. Por lo tanto, te puedo decir solamente que busques lugares adecuados. Y la quinta clave que te doy es que seas capaz de diferenciar entre expresar tus sentimientos y tus pensamientos. No es lo mismo. No es lo mismo expresar cómo te sientes que lo que pasa por tu mente, esos pensamientos que muchas veces están ahí acechándonos. La diferencia está en que, por ejemplo, siento miedo. Quiere decir, siento que tengo miedo. Es diferente. El hecho de decir siento miedo, estás manifestando, estás expresando tu emoción. Ahora, siento que tengo miedo, el tengo que, o sea, siento que, el que ese te está diciendo que son tus pensamientos. Es lo que ronda por tu mente. Tienes que aprender a diferenciarlo. Entonces, no es lo que ocurre en tu mente muchas veces, sino lo que sucede aquí, en tu corazón, en cómo te sientes. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Mil gracias, guerrera, guerrero, por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like, un like. Compártelo con aquellas personas a las que crees que les puede ayudar. Escríbeme aquí en comentarios si vas a empezar por ti mismo ya a expresar tus emociones. Y suscríbete, porque si no te vas a enterar cuando suba un vídeo nuevo. Y por último vamos a repetir este mantra tan poderoso. Yo soy un alma libre, yo creo mi vida, soy invencible, porque yo poseo alma de guerrera, alma de guerrero. Nos vemos en siguientes vídeos. Te quiero mucho. Chao.